hace que el proceso del huevo escalfado, del huevo pochado, no me quede perfecto, no me quede súper redondito. ¿Ok? Como segundo parámetro súper importante, el medio donde yo voy a cocinar, o sea, el agua, tiene que tener características de una estabilidad de un pH súper estable, ¿ok? Un pH neutro. Por eso, a ver, la escala del pH, ¿qué es? Por un lado tenemos ácido y por otro lado tenemos alcalino, ¿no es cierto? Ok, entonces, al agua de la cocción, al momento de que yo le añado sal y le añado vinagre, estoy haciendo que el agua se neutralice, que se mantenga en un pH estable. Ok, siempre se coloca sal y vinagre al agua para que se estabilice el pH, como segundo parámetro, ¿por qué es importante colocar el vinagre? Algo que nos decía la Laurimar es que tiene que tener un porcentaje, tiene que tener un componente ácido para que la coagulación del huevo sea mucho más rápida y mucho más estable. Es lo que habíamos conversado en un inicio, pues, ¿no? Como agente de coagulación, tiene que tener un ingrediente ácido, ¿ok? Esos son los componentes principales para yo poder realizar un huevo escalfado de una forma perfecta. Como tercero también se me estaba escapando la temperatura del agua, ¿ok? El agua no tiene que estar ni hirviendo, ¿ok? Entonces, punto de ebullición no es recomendable. ¿Por qué? Porque en el punto de ebullición ya empieza a hacer burbujas, ¿no es cierto? Y el remolino que voy a hacer no se va a mantener de una forma estable, ¿ok? La temperatura tiene que ser por sobre los 60 grados, entre 60 y 70 grados como máximo, que es la temperatura estable en la que ya el huevo se empieza a cocinar, ¿ok? ¿Por qué decimos o por qué ponemos un rango súper grande, ¿no? Entre 60 y 70? Porque la temperatura al momento de hacer el remolino va a bajar, ¿ok? Entonces, como recomendación personal, yo siempre hago que suba hasta 70, 72 como máximo, hago el remolino y coloco el huevo en la parte céntrica, ¿ok? Y ahí sí, ya la temperatura inclusive va a bajar y va a bajar hasta unos 65, 62 aproximadamente, y ya estamos en la temperatura que necesitamos para la cocción, ¿ok? Tamaño error cuando yo intento hacer un huevo pochado en temperatura de ebullición. Eso va a hacer que el agua empiece a hacer burbujas y no se forme este huevo redondito, redondito, bastante, bastante chévere, ¿ya? Eh, Hay algunas formas que ahorita encontramos en el mercado. Por ejemplo, alguien era que me decía que se puede hacer en papel film, que se puede hacer en papel film, se puede hacer en papel film, se puede hacer en papel film, se puede hacer en algunas otras cosas que, por ejemplo, y ahorita tú en el mercado encuentras, pues no hay algunas cosas de plástico donde ya rompes el huevo, lo colocas ahí, lo cierras y ahí sí lo llevas a, Ah, lo llevas a como a hervir y con sí, agua. muchas otras cosas Y que, pueden hacer varias cosas. sí, 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 pero básicamente la función de hacerlo en el remolino es la mejor y con la que más técnica se puede demostrar, pues, ¿no? Procedimiento, un remolino, hacemos el remolino, colocamos en el centro. Una vez que coloquemos en el centro, dejamos cocinar, dejamos que baje la velocidad del remolino, ¿ok? Y dejamos cocinar hasta 2 minutos, ¿ok? Hasta 60, 120 segundos, o hasta la temperatura o hasta la textura que nosotros queramos hacerlo, ¿ok? Forma parte principal de una preparación que decía el Ángel, por ejemplo, los huevos benedictos, ¿ok? ¿Qué es los huevos benedictos? Es huevo, Profe, una pregunta. dígame. Si digamos, no sale el huevo pochado, ¿no es cierto? ¿Ese huevo se puede trasladar al sartén y seguir a otra cocción normal o ya no vale el huevo? Si es que no te sale, me dices. Si es que no te sale, Ajá.
Ya, si es que no te sale, tú puedes seguir otra cocción, por ejemplo, en fritura, o huevos revueltos, o cualquier Así tipo se puede de seguir cosas. utilizando. Sí se puede, pero la textura no va a ser La misma. la misma, porque ya vas a tener incorporación de agua dentro del mismo. Ya vas a tener agua. Entonces eso no te va a ayudar, ¿ya? Eso les decía, por ejemplo, los huevos benedictín son huevos pochados con salsa holandesa, tocino frito y cebollín fresco picado en la parte de arriba, ¿ok? Eso es una preparación bastante clásica dentro de la gastronomía francesa, que ya por ejemplo ahorita en el mercado en Cuenca podemos encontrar algunos restaurantes que los hacen, ¿ok? Por ejemplo, ahí ¿qué me fue? En el Goza hacen unos desayunos, Cofradía, en la perdón, cofradía también hay. no me he ido nunca a la cofradía, ya me he de ir, pero por ejemplo yo he probado los huevos benedictín ahí, o el desayuno benedictín ahí en el Goza y es bastante bueno, bastante agradable, ¿ok? Huevos duros, de 12 a 15 minutos, dentro de una vez que se empiece el proceso de ebullición del agua, ¿ok? No más de 15 minutos, ¿por qué? A ver, los que leyeron eso se pueden dar cuenta rapidísimo. Forma de cianillo verde. Ajá. Exactamente, aquí está. Cuando yo cocino un huevo por sobre los 15 minutos, hace que en la parte externa de la yema, ¿cierto? Se forme ese anillo de color verdoso, ¿ok? Y eso se denota ya una sobrecocción. Ya tenemos ahí una sobrecocción del huevo y ya eliminado completamente las proteínas, ya no es como comer una carne No tiene sobre, sabor. ok, ya no tiene sentido, ya no tiene nada que ver, entonces estoy comiendo ya algo que simplemente tiene sabor a huevo, pero que no tiene porcentaje, no tiene un añadido nutricional, ¿ya? Los huevos molledos, los huevos blancos, ¿ok? Su cocción es muy parecida a la de los huevos duros, pero el tiempo de cocción es mucho menor, ¿ok? No debe de sobrepasar los 5 o 6 minutos, ¿ok? Y se frían directamente en agua y luego se descascaran y se sirven. No, ¿Ok? pero las mujeres no es lo mismo que huevos tibios. Los huevos tibios, tenemos los duros, tenemos blandos, tenemos pasados por aguas. Aquí bastante, por ejemplo, aquí hay ¿cómo sería la palabra? Bastante variado, tenemos ahí un nombre bastante variado dentro de las investigaciones que podamos hacer, pero a mí lo que sí me gusta es clasificarlos dentro de los tiempos de cocción. Tenemos el de 3 a 5 minutos, de 6 a 7, de 9 a 11 y de 12 a 15. Personalmente yo manejo bastante esos cuatro tiempos de cocción. ¿Okay? Tenemos el tibio, tenemos el semitibio, dentro de esos tenemos el mollet, pero para mí es más fácil, yo siempre he peleado que los huevos cuando se cocinan dentro de su cáscara, deben de clasificarse por tiempo y no por nombres, porque hay gente que los llama mollet, hay gente que los llama tibios, hay gente que los llama huevos a la copa también, pero lo que siempre va a estar de una forma estándar es el tiempo de cocción. ¿Ya? Entonces, conmigo vamos a manejar esos cuatro tiempos. Les digo de nuevo, 3 a 5, de 6 a 7, de 9 a 11 y de 12 a 15. ¿Ok? Esos tiempos estaban en el video que nos puso usted. En Sí, ese link. igual estaban también en el video. Huevos cocotes. ¿Cuáles son? Joven Morocho, John Morocho, cuénteme. Esos son los que se colocan en los recipientes llamados cocotes y luego Busque de una en el Google, rápido. Cuénteme, pero. sí ¿Cuáles son los son estos, ¿verdad, cocotes? profe? Que Toma su nombre por el recipiente donde los vamos a cocinar, pues, ¿no? claro, ¿Ya? Pero ¿dónde se van a cocinar? ¿Dónde se cocinan, chicos? eh, En el horno. Profe, En el horno, en la sartén, en vapor, ¿en dónde se cocinan? En el horno a baño María. En el horno a baño María, ¿no es exacto, en el cierto? horno, baño María, profe. ¿Qué es lo que va a pasar en el horno?
al no tener, o bueno, en el proceso, en el cocción, en el horno, no nos va a dar una reacción de Maillard bastante agradable, pero sí vamos a tener ahí un color bastante amarilloso, ahí bastante amarillo patito, bastante chévere, ¿no? Y se va a cocinar a vapor, ¿ok? Se lleva al horno, en estos recipientes, a vapor. La cocción en el horno, la temperatura en el horno sí tiene que ser por sobre los 160, 170 grados, para que en el huevo se pueda generar la temperatura adecuada, pues, ¿no? También se puede tener la yema, Profe, dígame. ahí sería igual los 12 minutos, o dependiendo Caso el... el tiempo de cocción va a depender de la textura de la yema en la que yo quiera. ¿Ok? Por ejemplo, puedo poner de 12 a 15 minutos. Voy a tener una yema ya bastante dura. ¿Ok? Puedo poner un poco menos, de 8 a 12, de 8 a 10, perdón. Y voy a tener una yema un poco blanda. ¿Ya? Tenemos los revueltos, ¿cierto? ¿Cuál es la forma correcta de hacer los huevos revueltos? El huevo revuelto no se bate en la sartén. ¿Cómo se hace el huevo revuelto? Con leche. Técnicamente, pues, ¿no? Si vamos a hablar Técnicamente técnicamente. se mueven lentamente con una espátula sin revolverlos, llevando siempre lo coagulado para el centro y así mismo. Se va cerrando, se va haciendo así para adentro con un barquito. Revueltos, estamos hablando de revueltos. Ya, sí. Ah. Se bate en la parte, primero se bate no muy rápido, sino se bate ahí con una presión medio lenta. ¿Para qué? Para no incorporar aire a la mezcla, ¿ok? Y lo que se busca o lo que se logra generar una sola coloración dentro del huevo primero, para de ahí sí llevarlo al proceso de cocción, ¿ok? Así que vamos a hablar de una forma técnica. Los huevos revueltos a veces puede escucharse bastante fácil, pero el huevo revuelto cuando se cocina y te hace hebras blancas de la cocción de la clara, quiere decir de que no estuvo bien realizado, ¿ok? Técnicamente no está bien hecho. El huevo dentro de la cocción, ya una vez batido y llevado a la sartén a cocinarse, tiene que tener una sola coloración. Ese amarillo característico de la cocción del huevo, el amarillo huevo, tiene que ser característico y tiene que ser uniforme por toda la cocción. Ok, si es que yo bato, por ejemplo, yo me doy cuenta clarísimo cuando hacen un huevo revuelto bien hecho, batido primero y luego llevado a cocción, tiene una sola coloración, o versus rompo el huevo sobre la sartén y ahí mismo le bato. No voy a tener la misma coloración, ¿ok? Tiene que ser húmedo, se cuece por lo general a fuego bajo para que no se seque, tiene que ser húmedo y tiene que ser bastante terso, bastante terciopelado. ¿Ya? La cocción del huevo revuelto, aunque no lo crean, tiene su punto de dificultad por el punto de cocción en la que debemos de sacar de la sartén, ¿ok? Y de la coloración que debe de mantener. ¿Ya? Los huevos en tortillas, por lo general, forman parte de una guarnición que se pueden cocinar dentro de un aceite graso, ¿okay? O los omelets, que con esa variación de las tortillas, solamente que los huevos no se mezclan con la guarnición desde un principio. ¿Okay? Por ejemplo, la tortilla, aquí tenemos dos características. Las tortillas pueden o no pueden tener relleno. Aquí en la pantalla está, chicos. La tortilla, ¿puede o no puede tener relleno? Porque dice que no. Sí, ¿no? O sea, relleno sí, pero no que se mezclen. ¿Ya? El omelette Sí. sí se mezcla, ¿no es cierto? Ajá. Forma característica, tortilla redondo, plano, en la parte interna húmedo, aterciopelado, ¿ok? Una sola coloración. Primero se bate, se lleva la cocción a la sartén, ¿cierto? Siempre de teflón para que no se nos pegue. Y en cambio, el omelette se cocina de una forma diferente. ¿Cómo se cocina el omelette? Vamos, a la gente que no ha escuchado. Ruthita, usted siempre sabe hablar. ¿Por qué no ha hablado hoy día? Ni está, creo ya. Yo creo que ha huido. Ah. Ay, dormida, pero no mentira. Estoy con frío, profe. Estoy con... El omelette
Vamos, el omelette, Darwin. Zoila. En Google de una. Discúlpeme, lo que pasa es que estoy con mi internet pésimo. A ver, ¿qué es el omelette? El omelette es una... se lo Es una bate tortilla igual. Es una tortilla, pero la forma característica de realizar o de servir el omelette es sartén, Cerrado. llama suave, se cocina en la parte de abajo o la parte externa, y una vez que la parte superior se empieza a coagular, cierro mi tortilla a la mitad y tengo esta forma como de taco, ¿ok? Y en la parte interna va a quedar bastante húmeda, ¿Tierno? bastante tierno, ¿ya? Bastante tierno. Entonces esta forma característica tiene el omelette, pues, ¿no? Es de una forma, ¿cómo diría? ¿Cómo sería la mejor palabra? Una forma de taco puede ser, una media luna. Ahorita les estoy yendo a compartir para que aquellos compañeros que no Sería tienen, en forma de ¿no? Ok, entonces esta forma que les estoy mostrando ahorita, esta forma triangular, como de media luna, es la forma perfecta. Se cocina en la parte de abajo. Una vez que la parte superior empiece su proceso de coagulación, cerramos la tortilla, hacemos media luna y tenemos esta parte interna bastante jugosa y bastante agradable, pues, ¿no? Un omelette Rafi, mal ¿cómo cocido. podemos asegurar que lo de adentro, o sea, todas las bacterias estén muertas, digamos, porque no está cocido, o sea, por adentro? Por ejemplo, ahí tienes tienes varios métodos. Con termómetro para medir la parte interna, puede ser uno de ellos principales o uno de los más seguros. Y por el tiempo de cocción, un huevo no tarda, en todas sus formas de revueltos o de omelette o tortillas, no tarda más de 4 minutos en la cocción de la cocción del mismo, ¿ok? Entonces, claro, si es que ya sobrepaso este tiempo, ya estoy seguro de que la cocción está bien. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí hasta ahora? ¿Estamos súper Ujú. claros? ¿Ok? Los siguientes tenemos los huevos fritos, que son, ¿cuáles? Son ¿Cuál es un fritos. huevo frito bien hecho? ¿Cómo se hace un Que huevo frito? esté ligeramente dorado. Las, em, los Alrededor del huevo que esté... A ver, un huevo frito hecho técnicamente, ¿no es cierto? Y base a todas las reglas gastronómicas habidas y por haber. Un huevo primero, en la parte externa, ¿no es cierto? En los filos, en la parte superior, no debe de generar reacción de Maillard, o sea, no debe de generar coloración, ¿ok? Primero se deben hacer, obviamente se deben de tener huevos completamente frescos, ¿ok? A temperatura del aceite por sobre los 120, 130 grados centígrados, se coloca el sartén, el huevo sobre el aceite en una sartén caliente a la temperatura ya indicada, y por lo general se logra o se tiene que lograr que la yema del huevo permanezca entera y justo en el centro de la preparación, ¿ya? Cuando yo genero un huevo frito con coloración en la parte externa o en la parte superior, quiere decir que estoy realizando mal mi preparación, ¿ok? Y la yema tiene que quedar completamente líquida. Tiene que quedar completamente líquida. Les comparto una foto para que me entiendan o hacerme explicar de mejor manera, ¿ya? Si ven en estas fotos de aquí, por ejemplo, ya cuando el huevo empieza empieza a darse la coloración en la parte externa, quiere decir que ya un huevo estuvo mal realizado. Por ejemplo, este es un huevo perfecto, con forma, redondo. En la parte interna la yema se mantiene con forma, se mantiene redonda, blanco, completamente blanco, y cocinado y cocinada la clara al 100%. La yema tiene que ser líquida, ¿ok? Hay gente, hay ciertos instrumentos que ya podemos encontrar en el mercado
que ya vienen estos como jaritos donde tú este aro lo pones sobre la sartén y rompes el huevo en la parte superior y se mantiene la forma. ¿Ya? Ve esta belleza. ¿Ok? ¿Estamos súper claros en eso? No puede tener crocante, o sea, no puede estar No puede crocante. tener coloración en la parte externa. Ok. ¿Ok? Tiene que ser blanco. Entonces, por lo general, para ayudarnos a que la parte de arriba se cocine rápido, sin que la parte de abajo genere coloración, siempre se tapa la sartén. Inclusive, por ejemplo, yo ahorita en el mercado, en ciertas distribuidoras, encuentro sartenes especializados en huevos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vienen con el tamaño perfecto, son pequeños, de filo un poquito alto, ¿no es cierto? Y de base gruesa que hace que no se dore, ¿ok? Estas preparaciones de huevo ahorita son fundamentales dentro de nuestra cuarentena. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Porque de aquí vamos a entrar ya a bebidas. Ahorita vamos a entrar ya a bebidas, a cafés, a tés, a infusiones. Ya vamos a olvidarnos un poquito de los huevos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Voy a finalizar esta reunión. Chicas, nos vemos. Tienen 10 minutos para tomar agüita, tomarse un café para que la Ruth no se duerma y los otros chicos no se duerman también. ¿Ya? No son las 3:45. Les paso a las 3:55 al otro enlace.